Hola, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a dar las gracias primero por la invitación a la institución para venir a compartir con ustedes. Bueno, estos son los temas que trataremos el día de hoy, nada más para tocar brevemente la introducción. Pues como ya el doctor brevemente nos dijo, los factores de riesgo, nada más vamos a hacer énfasis en algunos especialmente. Ya nos comentó la mayor sobrevida que tienen nuestros pacientes y gracias a las mejoras en los métodos de seguimiento, sobre todo el ultrasonido de alta resolución. Y brevemente, pues nada más vamos a recordar que las recurrencias del cáncer diferenciado de tiroides se presentan la primera en un 10 a un 30% y la segunda aproximadamente a 25 años en un 14%, y el 80% de estas recurrencias se van a presentar principalmente en cuello. Y a distancia, pues el 20% de estas recurrencias principalmente a pulmón y a tejido óseo, y en algunos subtipos histológicos especiales a recurrencias en hígado. Como ya lo mencionamos, el primer sitio para la recurrencia es el compartimento central, seguido de la enfermedad ganglionar lateral de cuello. Y es muy importante saber que estas recurrencias van a disminuir la sobrevida a 10 años en un 50% en estos pacientes. Estos fueron los factores clásicos de la recurrencia y mortalidad que hemos conocido desde hace muchos años, principalmente la edad, 40 a 45 años, sobre todo en hombres, la enfermedad extratiroidea, que tenga una histología agresiva, que sea células altas, papilar o un folicular angioinvasor, que haya enfermedad a distancia, actividad cervical, ya que esta tiene impacto sobre todo en la sobrevida de enfermedad específica, y como ya lo mencionamos, a 10 años en un 50% la sobrevida, y los tumores de más de 2 a 4 centímetros y que principalmente tienen actividad ganglionar mayor de 4 centímetros es un factor pronóstico. Y actualmente pues ya se agregó la toma del perfil molecular, que vamos a abordar un poquito más adelante. De todas estas opciones terapéuticas que tenemos actualmente, la elección del mejor tratamiento para el paciente va en función a la histología, a la avidez que tiene esta enfermedad por el yodo 131, el tratamiento previo que se haya dado, el sitio de la recurrencia, la elección del paciente y en base al estudio molecular. También va en función de estas 4 respuestas ya clásicas que tenemos de los pacientes, que haya tenido una excelente respuesta, una respuesta bioquímica incompleta, una respuesta indeterminada y una respuesta estructural incompleta. Bueno, nada más para mencionar, después el doctor Xiang en el 2014 en el JCO publicó este artículo, donde ya después en un subanálisis se vio que encontrar las mutaciones de BRAF y de TERT en realidad sí tiene algún impacto en sobrevida libre de recurrencia, como podemos ver ahí en la línea roja, es el que tiene un peor sobrevida libre de recurrencia. Básicamente lo podemos dividir en las recurrencias que son resecables, esas idealmente tendrían que ir a cirugía. A las demás que son irresecables, entonces tenemos las demás opciones terapéuticas, aunque inicialmente tendríamos que hacer un rastreo corporal con yodo, y si son enfermedad de riesgo intermedio, riesgo alto, tendríamos que tener un buen control con la supresión de hormonas tiroideas o la estimulación de TSH. Se puede utilizar yodo 131 o algunos otros radioisótopos, principalmente yodo 125, yodo 123 y yodo 124 solamente para imagen, y radioterapia externa ya sea convencional, IMRT hiperfraccionada, radiocirugía o SBRT, si hay enfermedad irresecable e inoperable, o si se hizo procedimiento quirúrgico y la resección fue incompleta. Como ya lo menciona el doctor, deberíamos de hacer el seguimiento con tiroglobulinas séricas, en algunos casos muy específicos con tiroglobulinas estimuladas, y utilizar el ultrasonido de alta resolución más la biopsia, como ya se mencionó. El hecho de que en una segunda o tercera recurrencia tengamos menor captación de yodo 131 y se decida hacer un PET con 18 FDG al paciente y marca una gran actividad metabólica, da una buena pauta para un tratamiento,
pero eso nos va a hablar de desdiferenciación de ese tumor y de poca respuesta a tratamiento. Solamente para hacer énfasis en los pacientes que se pudieran quedar en observación, los pacientes que tengan enfermedad de bajo volumen, enfermedad de bajo riesgo, enfermedad estable en relación a su tiroglobulina sérica y el tamaño tumoral, lesiones de menos de 1 centímetro, pacientes menos de 45 años, que sea enfermedad intratiroidea, que sea enfermedad unifocal o multifocal, que estos focos sean menores de 1 centímetro, deberían nada más de estar en seguimiento con la medición de la tiroglobulina y de TSH. Ya sabemos que la supresión de TSH aumenta la sobrevida libre de enfermedad en todos los pacientes, pero específicamente en los pacientes de alto riesgo son los que mejor o mayor beneficio tienen. Pasando un poco al yodo radioactivo, ya sabemos que el yodo radioactivo pues tiene 4 funciones en el tratamiento de esta enfermedad, que es eliminar toda la enfermedad microscópica, aumentar la sensibilidad de los rastreos con yodo 125 y aumentar la sensibilidad para que la tiroglobulina sea tomado como un marcador tumoral. Es muy importante tomar una tiroglobulina preablativa, ya que este va a ser un factor predictivo de tratamiento. Después de la cirugía, de la recurrencia, se pudiera llevar a la ablación de tejido residual microscópica, excepto en los pacientes de bajo riesgo como tratamiento de la enfermedad primaria, y posteriormente por los rastreos y las dosis terapéuticas, sobre todo en los pacientes que tienen una respuesta a la primera dosis de yodo radioactivo, se pudiera llevar a una segunda o tercera dosis. Los pacientes con actividad ganglionar que tienen gran avidez a yodo deberían llevarse una dosis de yodo 131 ablativa de 100 a 200 milicuries, y los pacientes que tienen actividad pulmonar que es microscópica, no captante la mayoría, puede tener mayor respuesta a yodo 131, ya que se sensibilizan estas lesiones pulmonares y posteriormente tienen respuesta. Como ya lo había mencionado, idealmente se utiliza el yodo 131 por su dosimetría y también se puede utilizar yodo 125. Nada más como conclusión, los pacientes con enfermedad no detectable por estudio de imagen, enfermedad irresecable con alta avidez a yodo, recurrencias en sitios de alto riesgo y enfermedad a distancia irresecable, la principal pues tejido óseo y tejido pulmonar, y posteriormente pues los pacientes pudieran ser enfermedad yodo refractario que presentaran tiroglobulinas persistentes. Estos pacientes no tienen beneficio de yodo 131, al contrario pues tienen peor calidad de vida debido a los efectos secundarios que presentan en los hombres, las alteraciones transitorias en la fertilidad, oligoespermia transitoria, aumento de la FSH, pero no tienen disminución de la testosterona. Y en la mujer pues pudieran tener ciclos anovulatorios, aunque ambos tienen el 12% de permanecer con un riesgo, y es el mismo riesgo de la población general. Después de los 500 milicuries es cuando se pudiera hacer un daño permanente. Como ya lo habíamos mencionado, la supresión de la TSH pues es una parte muy importante. Idealmente los pacientes deberían de haber una sustitución o un nivel de T4 entre 1.6 y 2 microgramos kilo día. Por lo que ya comentamos, de la importancia de suprimir la TSH, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Se han hecho muchos estudios acerca de cuál es la mejor forma de retirar la hormona tiroidea cuando se van a hacer los rastreos o las dosis terapéuticas de yodo. Podríamos hablar de TSH recombinante o simplemente disminuir la dosis de hormona sustitutiva, pero en realidad lo que impacta es la calidad de vida del paciente. Los pacientes que se llevarían a TSH recombinante son los pacientes de edad avanzada o que tienen tiroglobulinas elevadas persistentes, mayores de 10. Esos serían los pacientes que pudieran beneficiarse de recombinante por los efectos secundarios de la tirotoxicosis y taquiarritmias que pudieran presentar.
Bueno, en cuanto tenemos un estudio que tiene una adecuada captación de yodo 131, si es una enfermedad localizada, pudiera ir a cirugía con ablación posteriormente para el control local y en caso de que haya metástasis regionales y a distancia, como ya lo mencionamos en actividad ósea y en actividad pulmonar, o dosis ablativas con yodo 131, si es enfermedad microscópica de 75 a 150 milicuries, o si es enfermedad macroscópica de 100 a 200. Y la radioterapia externa, en casos de cirugía que no se pudiera haber llevado de forma completa o si es enfermedad irresecable. Y si hay enfermedad diseminada, dosis ablativas con yodo 131, tratamiento sistémico para los tumores no sensibles a yodo y, como lo vamos a ver más adelante, pues tratamiento sistémico probablemente, aunque tiene una tasa de respuesta objetiva de corta duración. Si estos tumores tienen una captación inadecuada de yodo 131 o poca sensibilidad, pero es una enfermedad localizada, pudiera llevarse a cirugía con o sin ablación de yodo, ofrecerse radioterapia externa en los escenarios que ya mencionamos anteriormente y tener en cuenta las estructuras vitales que pudieran estar alrededor de ese sitio de recurrencia. Y si es una enfermedad diseminada, tratamiento sistémico o ablación con yodo para el control local, ya sean las metástasis regionales y a distancia. Estas son las dosis que se pueden utilizar de yodo radioactivo, sobre todo pacientes jóvenes de bajo riesgo, menos de 30 milicuries o 30 milicuries. Esto en relación a lo que ya nos había comentado el doctor de pacientes que pudieran requerir menos dosis de yodo 131, pacientes de alto riesgo, dosis entre 75 a 150 o incluso 100 a 200 milicuries y pacientes con enfermedad a distancia o que se han dado dosis de múltiples repeticiones, dosis de 100 a 200 o incluso algunos artículos han ofrecido dosis de 300 milicuries. En cuanto a la radioterapia, esta principalmente pues está indicada en la adyuvancia, posteriormente a la cirugía, en tumores no captantes de yodo o en enfermedad localmente invasiva. Esta no va a dar un beneficio en la sobrevida global, pero sí en un periodo libre de recurrencia y a mejorar la calidad de vida del paciente, pero se ha visto que tiene un beneficio, aunque sea poco, en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad en los pacientes que tienen enfermedad microscópica, intratiroidea o enfermedad inoperable, sobre todo tomando el factor edad de los pacientes y la histología. Los tumores que han visto que presentan cierta resistencia o poca respuesta a radioterapia, los pacientes que aún así de tratamiento persisten con enfermedad residual y que tienen histologías de alto riesgo. Como podemos ver, incluso los pacientes con enfermedad metastásica que reciben radioterapia tienen un beneficio en el periodo libre de progresión locorregional. Este es un artículo del Dr. Kim, donde se ha visto las diferentes opciones que tenemos para poder ofrecer radioterapia en cuanto a los diferentes campos que podemos hacer. En este estudio se hicieron dos campos, el campo electivo y el campo limitado. El campo electivo incluía el sitio de recurrencia más los sitios ganglionares que resultaban positivos, y en el campo limitado eran el sitio de recurrencia más los ganglios cervicales regionales, más los ganglios mediastinales superiores. Este estudio nos demostró que en realidad no es importante o necesaria más bien la disección central y mediastinal superior, como ya lo había demostrado el doctor. Tampoco es necesario incluirlo en el campo de radioterapia, solamente en el caso que estuvieran positivos estos ganglios, y el estudio tuvo un resultado de un control locorregional a 5 años a favor del campo electivo, con fallas locorregionales del 8.3% y fallas a distancia con el mismo porcentaje. Este es otro ejemplo. En caso de las recurrencias con involucro paratraqueal, involucro de la tráquea, esófago, el espacio parafaringio, se pudieran hacer campos involucrados del sitio, y en este caso, si es una enfermedad muy localizada, el doctor Yamazaki en el 2015 hizo un estudio, el más importante, con radiocirugía en cuello, donde a metástasis cervicales les prescribió una dosis entre 3 y 39 grays, la media fue de 30 grays.
Estos pacientes tuvieron, al igual que en el estudio, de 48 Grays en 6 fracciones, una sobrevida libre de falla local a 3 años del 75.1% y sobrevida enfermedad específica del 45.9%. También se han utilizado otras técnicas como IMRT, que es la que se utiliza actualmente, protones, tomoterapia, y la importancia, sobre todo, no tanto en la sobrevida del paciente, pero para utilizar en cuanto a tratamiento, es la importancia del PET con 18 FDG asociado a yodo 124 para otorgar radioterapia. En otro estudio, dosis de 60 a 70 Grays directamente sobre enfermedad localizada en cuello, con un resultado de sobrevida libre de falla locorregional a 5 años del 95%. Específicamente en el cáncer anaplásico, se puede ofrecer cirugía más quimiorradioterapia. En este caso, la radioterapia externa ha sido hiperfraccionada, lo que se ha ofrecido, utilizando un radiosensibilizador, que es la doxorubicina, que ha tenido una respuesta aproximadamente del 80% durante todo su uso. La radioterapia se ofrecía 2 veces al día, fracciones de 1.25 Grays, una dosis total de 40 Grays a los ganglios cervicales y a los ganglios mediastinales superiores. El beneficio en este estudio fue en sobrevida global. La sobrevida media de estos pacientes fue aproximadamente de 6 meses, el 28% estaba vivos a 1 año, y la sobrevida global durante todo el seguimiento del estudio fue de 10.1 meses. Entonces tuvo un beneficio en sobrevida global y tuvo una disminución en las recurrencias, tanto segundas como terceras recurrencias. Solamente el 11% de los pacientes tuvieron una siguiente recurrencia. Este mismo esquema se ha utilizado en cáncer folicular, en los anaplásicos, como ya lo mencioné, y los linfomas de tiroides. Actualmente ha habido cambios en algunos de estos estudios. Actualmente se ha estudiado utilizar paclitaxel. Actualmente está corriendo este estudio, el RTG0912, en el hospital, en el Memorial. 121 pacientes, en lugar de utilizar radioterapia hiperfraccionada, están utilizando IMRT convencional, concomitante con paclitaxel y pazopanib. Van a utilizar una dosis de 66 Grays en 33 fracciones, y los objetivos primarios son la sobrevida global y el control locorregional de estos pacientes. Es muy importante saber que podríamos hacer una rediferenciación de estos tumores que ya no son sensibles. Pudiéramos utilizar con ayuda del oncólogo médico algunos medicamentos para aumentar la captación de yodo en algunos tumores específicos. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que se puede aumentar en un 60% la captación de yodo en tumores que son BRAF y NRAF positivos. Y esto también va a ayudar a la disminución de la tiroglobulina sérica en un 89%. Bueno, estos son algunos otros tratamientos que se pudieran utilizar, como la ablación con radiofrecuencia, la crioterapia, inyección percutánea de etanol guiada con ultrasonido, sobre todo en metástasis ganglionares. Y este tratamiento tiene una respuesta ganglionar del 93 y del 100% respectivamente a 1 y a 3 años, pero tienen algunas desventajas, que son la fibrosis del cuello y los costos. En cuanto a enfermedad a distancia, en sistema nervioso central, pues como ya tenemos conocimiento, si se presenta una lesión, idealmente tendría que ser valorado por el neurocirujano, si no ofrece radiocirugía. Si son metástasis óseas, pudiéramos dar tratamiento para paliación. Enfermedad hepática, utilizar SBRT, o pudiéramos utilizar también algunos otros tratamientos como embolismo para enfermedades óseas. Bueno, como conclusión, ya sabemos que la primera opción terapéutica para la enfermedad recurrente, en caso de que se pueda, tendría que ser la cirugía. Posteriormente tenemos que ver si esa paciente tiene una captación de yodo adecuada o inadecuada. Si tiene una captación adecuada, ir a tratamiento con yodo. Si tiene una captación inadecuada, valorar radioterapia o tratamiento sistémico.
En cuanto a la tiroglobulina y la TSH, ya sabemos que previo a tratamiento ablativo tendría que estar en valores de 20 a 30 para tener una mejor respuesta, y en seguimiento pues menores de 1 nanogramo. Yodo puede ser también un tratamiento considerado como radical, sobre todo para enfermedad a distancia. En cuanto a la radioterapia externa, se puede utilizar como tratamiento adyuvante, radical y sobre todo paliativo. Y en cuanto a la reirradiación, en caso de que se decidiera en algunos pacientes especificados, pues tendríamos que tener en cuenta los órganos de riesgo, y la dosis mínima que se tendría que utilizar es de 50 Gray para lograr beneficio. Gracias. Bueno, esta es la primera pregunta. Es una mujer de 48 años que tiene el antecedente de una arritmia cardíaca no especificada, así como el manejo médico que tiene. Tiene el diagnóstico de una recurrencia cervical de un cáncer papilar de tiroides de alto riesgo, y se planea su administración de dosis altas de yodo 131. En base a los efectos secundarios que ya hemos comentado un poco, que están reportados en la literatura, ¿cuál sería la mejor opción terapéutica? Es un hombre de 32 años con un cáncer papilar de tiroides y metástasis óseas. Durante su historia natural ha recibido 4 dosis y actualmente tiene una dosis acumulada de 500 milicuries. Se encuentra en búsqueda de tener un hijo y le cuestiona a usted sobre la posibilidad de infertilidad. Una mujer de 60 años con un cáncer papilar de tiroides que tuvo tratamiento hace 10 años. Está en una remisión bioquímica y ahora tiene disfagia sólidos, y le hacemos un PET encontrando una lesión de 1.5 centímetros en la zona paratraqueal con cercanía a esófago, y tiene submax de 9. La paciente no desea tratamiento quirúrgico. ¿Qué le podemos ofrecer? Bueno, probablemente los doctores de oncología médica más adelante nos hablen de ello, pero ¿cuál es el inhibidor de MEK que en base a la literatura aumenta la sensibilidad a yodo en pacientes refractarios, así como en RAS mutado? Gracias.